cuando estén presentando su proyecto. Entonces, la primera parte de la sesión va a ser un poco más corta que la anterior y yo les voy a introducir a lo que es este documento, les voy a explicar sus partes y de qué se trata y después les voy a mostrar algunos ejemplos y después vamos a empezar a trabajar con sus propios proyectos para construir por cada proyecto una carpeta como las que ya les voy a mostrar. Voy a compartir mi pantalla entonces. Todavía se está uniendo gente, a ver. Ok. Entonces, ¿pueden verla? ¿Sí? Sí, Sí, la podemos ver. Súper. Entonces, este documento empieza un poco con la desmistificación de los memorándum de colocación privada, que en inglés son Private Placement Memorandum, por eso es la sigla, y es una herramienta que tiene mucha importancia y valor para los cineastas y para los inversionistas. Es la principal herramienta de comunicación entre los dos lados. Entonces, perdonen por tantas palabras subrayadas en rojo porque mi programa está en inglés y al traducirse al español se subraya todo. Cuando uno se acerca a un inversor, uno se acerca con un conjunto de documentos y además el memorándum de colocación privada. Quizás ustedes hayan escuchado antes de lo que es un plan de negocio o una oferta privada, también conocido como un private placement. Todo esto puede ser un poco confuso al principio, pero cuando yo se los explique va a hacer más sentido. Por eso vamos a definir las partes de qué se trata cada uno y cuál es la diferencia entre una oferta privada y una oferta pública. La oferta privada es una oferta sobre la valorización de tu película, es decir, nosotros le vamos a poner un valor a nuestro proyecto. Este valor que nosotros le vamos a poner es distinto al valor del presupuesto. Nosotros tenemos que considerar en esta película lo que vale como una obra de arte o una obra cultural. Y con ese valor en mente es que nosotros vamos a vender acciones de nuestro proyecto. Las acciones, como le explicaba la vez anterior, es si ustedes visualizan una torta y si la torta está dividida en 8, cada uno de esos 8 pedazos sería una acción. Entonces, las acciones son parecido como si yo estuviera construyendo un edificio y estoy buscando inversionistas, voy y vendo valores en el valor de mercado y uno ve cómo los edificios aparecen en el centro uno tras otro. Eso es ese mismo tipo de acciones con las películas. El gobierno, cada gobierno tiene leyes de donación cultural que da facilidades que le permiten que nos permitan a nosotros como productores recaudar el dinero sin tener que pasar por muchas revisiones como sería para una empresa privada que se dedica a, no sé, importar bienes. Nuestra película es una obra cultural y eso la hace distinta de otras empresas. Ahora, ¿cómo definimos que esta es una oferta privada? Es privada porque a diferencia de una compañía como Google, no está vendiendo acciones al público y no está en la bolsa de mercado de Chile o de Nueva York. Es una oferta privada que generalmente se le hace a un grupo pequeño de inversionistas. Es decir, nosotros vamos a presentar esta obra a quienes nosotros elijamos. Pueden ser 20, 30, 40, 50, 100 personas, pero es siempre un grupo privado y la obra no está a la venta en la bolsa. Estos inversores son en general muy ricos o tienen plata, lo que a menudo significa que pueden permitirse perder su inversión. ¿Por qué digo esto? Es gente que tiene plata que les sobra para invertir en un proyecto que probablemente no va a recuperar. Un comprador de una acción generalmente no puede vender una acción a tercero y esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un inversionista en nuestra película y ese inversionista compra una parte de esta película, no puede revenderla. Es decir, nuestra obra no está como a la venta. Si una persona me compró a mí parte de mi película, no puede ir después y vendérsela a su tío, a su abuelo por otro precio. Y eso está definido en este documento. Nosotros seguimos cubiertos a través de este documento por todas las leyes antifraude, estafa, y esto es fundamental.
Por lo mismo hay que tener mucho cuidado en los términos que usamos cuando estamos ofreciendo nuestra película a un inversionista. Y es aquí donde el documento se vuelve, donde el memorándum de colocación privada se vuelve más importante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Súper. ¿Qué es un memorándum de colocación privada? Entonces, la oferta privada se constituye en torno a este documento, que a veces se denomina circular de oferta o plan de oferta. Es como la Biblia jurídica de nuestro proyecto en efectos legales y se desglosa legalmente de esta forma. Es una declaración definitiva de quién eres tú como productor, de qué es el proyecto y cuál es la propuesta de negocio que tienes para ofrecer. Y también proporciona toda la comunicación entre las dos partes, como les explicabas antes, y el lenguaje de miedo, es decir, que es muy claro en advertir a los inversionistas que en el marco de esta película, de esta inversión, es una inversión de alto riesgo, es decir, es mucho más probable que no recuperen su dinero a que lo recuperen. Este documento es la clave para una estrategia de relaciones durables con los inversionistas, porque al final lo que nosotros queremos lograr es que inviertan en nuestra película, pero también que sigan invirtiendo en nuestros otros proyectos y desempeñan las siguientes funciones. Una, recauda fondos para una película, es decir, mantiene las conversaciones abiertas con todos los inversionistas y hay muchas conversaciones. Por eso es importante mantener un registro de cada conversación. Nosotros y nuestros productores nos esforzamos por educar al inversionista sobre cuál es nuestra visión para la película, sobre nuestras habilidades, es decir, yo soy un buen productor porque he hecho este y este otro Igual lo proyecto y corre con el Warzone, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Ok. Em, alguna, no sé, toda la comunicación entre uno y otro está en este documento. Nosotros tenemos que defender quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cuáles son nuestras habilidades y por qué nuestra película necesita ser hecha, cuál es la importancia de que esta película se vuelva realidad más allá del guión. También en alguna parte de estas conversaciones siempre hay frases como esta película va a quedar en tal y tal festival, va a ser súper exitosa, se va a ganar el Oscar, etc. Que es importante tener esas conversaciones, pero también es importante no hacer promesas, porque no son promesas que nosotros podamos necesariamente cumplir y después si eso está por escrito o lo prometemos, generan expectativas que nos pueden meter en problemas legales. Y en ese sentido es muy importante que todos estos términos queden escritos en el documento que vamos a tener para los inversionistas. Entonces, dentro de este mismo marco está el manejo de las expectativas, es decir, el memorándum de colocación privada es una voz unificada del equipo y es una voz sobria para equilibrar el optimismo sobre nuestra película va a ser la mejor película del mundo y el resto como de los cineastas, ¿no? Los memorándum de colocación privadas también evitan que los inversores desarrollen expectativas de ganancias que son poco realistas. Es decir, nosotros no vamos a hacer a nadie millonario por invertir en nuestra película, al contrario. Y también es un documento que educa a los inversionistas sobre lo que significa perder dinero invirtiendo en una película, pero como esta película probablemente sí sea exitosa y sea algo que impulse la carrera del realizador, porque si bien las películas generalmente no generan dinero, abren muchas puertas para que los realizadores sigan desarrollando su carrera, sigan produciendo otras películas. Entonces, un inversionista que pone dinero y no recibe dinero y ve que la película está en tal o tal festival o va a las salas de cine, se pregunta por qué yo no estoy recibiendo dinero, pero a esta película le está yendo bien y es importante aclarar cómo funciona el mercado en ese sentido. Entonces, lo otro es muy importante decir que, claro, nosotros vamos a hacer todos nuestros mejores esfuerzos para que sí haya un retorno de la inversión, pero que no podemos garantizarlo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok, sí. Finalmente, lo más importante de este documento es mantener al inversionista
feliz a través de la difusión de información. Contarles en qué etapa va de la película, qué estamos haciendo, cuáles son las leyes que estamos considerando para evitar los fraudes. Se regulan las apuestas, es decir, se explica el negocio del cine, se explica que no hay garantía de distribución ni venta de la película, es decir, que la película que ellos están poniendo dinero quizás no se estrene en las salas de cine, porque eso pasa a veces. Que la financiación por encima del presupuesto puede ser necesaria, es decir, puede que nosotros completemos nuestro presupuesto, pero que aún por alguna emergencia necesitamos invitar a más inversionistas a contribuir y eso diluye las acciones de cada inversionista. Es decir, si yo vendí mi torta en 8 pedazos anteriormente, pero necesito más dinero, parto los pedazos esta vez en 10, cada pedazo va a ser más chico. Entonces eso hay que explicarle a los inversionistas, eso puede pasar. Y que quizás si el director está haciendo una película por primera vez, esta película no va a ser tan exitosa, pero la siguiente sí puede ser. Y que los festivales son muy relativos y que incluso si uno gana un festival muy importante, puede que su película no tenga distribución en salas de cine o en Netflix o en Amazon, en cualquier otra plataforma. Finalmente, este documento, como ya lo hemos hablado antes, sirve para aclarar todo eso y es un documento que se queda como prueba en caso de cualquier desacuerdo posterior a la realización de la película. Ahora, ¿qué tiene un PPM? Primero, tiene un resumen ejecutivo, es decir, dos líneas que dice este es un memorándum de colocación privada para el proyecto cinematográfico, no sé, el título del proyecto, la duración, el género. Y después se pone una advertencia del tipo de la que ven aquí abajo. Las acciones descritas en este memorándum no han sido aprobadas o desaprobadas por la Bolsa de Valores y cualquier marco legal del país donde se esté desarrollando esto. Es decir, ustedes pueden en este caso poner las acciones de este documento no han sido aprobadas por la Bolsa de Valores de Chile porque esta es una oferta privada. Y si nos vamos más al contenido, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en el taller, lo primero es una sinopsis de la película, como la que yo les pedí. Después viene una biografía del equipo de dirección y del equipo de producción. El negocio de la empresa, es decir, si en este caso nosotros tenemos una compañía de producción, se explica que la compañía de producción que va a producir esta película es una empresa que desarrolla películas o series o qué tipo de compañía es. Entonces, y después los miembros del equipo de dirección. Entonces, se dice que los productores son los que dirigen esta empresa y esta película, mientras que los inversores son pasivos, que es lo que les explicaba yo antes. Estos productores ponen dinero, pero no tienen derecho a dirigir el contenido de nuestra película, ni nuestro plan de negocios, ni nuestra estrategia de distribución. Ellos solo ponen dinero a través de sus recursos y a cambio de las recompensas que nosotros les ofrecemos, que es recuperar esta inversión y participar de la realización de una obra cultural. La distribución de los ingresos se aclara en otra página y se describe cómo se van a asignar la plata que entra y la plata que se pierde. Es decir, si nosotros ganamos plata, se va a pagar, se retribuyen las inversiones al 100% o al 110%. Es decir, si una persona donó 100 pesos y yo tengo asignado que nuestros ingresos se van a distribuir al 110%, la persona que donó 100 pesos estaría ganando 10 pesos, 110 pesos. Y si hay pérdidas, las pérdidas generalmente las asume el equipo de producción. Nosotros no podemos, por lo general, hacer pagar a nuestros inversionistas por nuestras deudas. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. No, profe. Si tienen cualquier pregunta, me interrumpen. Después se explica un poco de lo que se trata la industria del cine independiente, que es lo que ya hemos dicho, que la industria es de alto riesgo, que los festivales y la distribución no son seguros. Y se explica lo que es la financiación por encima del presupuesto, es decir, que la deuda de la película muchas veces supera el presupuesto anterior y nosotros necesitamos vender nuestras acciones a más
inversores para cubrir el déficit, y esto puede afectar negativamente a los inversores que fueron los primeros en poner plata porque su pedazo de torta se diluye. Y se pone cualquier consideración fiscal, es decir, si los inversionistas que nos aportan su dinero tienen algún beneficio a través de la ley de donación cultural o cualquier ley del país donde estemos, y también se ponen los factores de riesgo. Esto suena súper complicado, pero en realidad nosotros vamos a hacer una versión simplificada porque se tratan de mayoritariamente cortometrajes, y lo que más me interesa es que ustedes aprendan a poner en valor sus historias y el equipo de cada uno. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de PPM, que uno es de un proyecto mío, que ha cambiado mucho, pero se los voy a mostrar igual, y otros son de otros ejemplos de colegas. Los ejemplos que voy a mostrar están en inglés, pero yo se los voy a ir explicando. Entonces, este es un ejemplo de un largometraje que yo estoy produciendo ahora. Se llama Señorita de Buena Presencia, o A Decorous Woman en inglés, y siempre se pone en la primera página del documento con una imagen de referencia de la película. En este caso nosotros usamos un frame de un cortometraje que habíamos realizado anteriormente que nos sirve como para dar una idea de lo que se va a tratar la película. Se pone siempre quién hizo este documento. En este caso fui yo, y ahí están mis datos y mis datos de contacto también, porque la idea es que los documentos también nos contacten, los inversionistas. Y después viene un índice simple con la tabla de contenidos, la sinopsis, el equipo creativo, y después viene la cadena de título. Y esto es súper importante porque significa nuestra protección de nuestra propiedad intelectual. Es decir, se pone, esta película es propiedad intelectual del escritor o del guionista o del productor. Después se pone un director's statement, o es la nota de intención del director. ¿Por qué el director quiere hacer esta película? ¿Qué significa esta película para el director? Y lo mismo con el productor. ¿Por qué el productor está interesado en hacer esta película? Y después ponemos una lista de casting ideal. Es decir, idealmente nosotros para esta película contrataríamos a estos actores. Y se pone un poco por la foto del actor y por qué. Se ponen las locaciones de la película, dónde queremos filmarlas. Esto no significa que hay que poner todas las locaciones de la película, sino las más importantes, unas 2 o 3 locaciones. El plan de producción, ¿cuál es nuestro plan para hacer la película? Como decían en la clase pasada, esta película va a ser en Batuco y la vamos a hacer en enero del 2023. Se pone el plan de financiamiento. Para financiarla necesitamos esta plata, y vamos a financiar primero lo que es el casting, después la cámara, dependiendo de las necesidades principales de cada proyecto. Luego se ponen los términos de inversión, que es lo que hablamos antes. Esta es una inversión riesgosa, donde no se garantiza que cada inversionista va a recuperar su dinero. Después viene la estrategia de distribución, que es lo que yo le pedía un poco con las audiencias. ¿A dónde queremos apuntar? Nuestra idea es estrenar esta película en Sundance, por ejemplo, porque creemos que Sundance es el festival que le da la oportunidad a directores primerizos y que retrata filmes más independientes, con temáticas de autor, etc. Y después, que es la tarea que les pedí para hoy, los films que son referencias, las películas que tienen algo que ver con lo que ustedes quieren hacer, ya sean tono, actores, presupuesto, éxito, en la taquilla, etc. Después se ponen los riesgos de invertir, y también después se ponen los beneficios de invertir, es decir, por qué es bueno invertir en una película, y el contacto del productor. Entonces voy a seguir avanzando para mostrarles un poco. La sinopsis, que es distinta al logline. El logline es 1 o 2 líneas, y la sinopsis puede ser una página. La sinopsis cuenta la historia de la película o del cortometraje, básicamente paso a paso, describiendo de qué se trata cada escena, pero de manera muy resumida, y define los personajes, los nombres con mayúscula, y la edad, muy importante, porque eso va a servir para que la gente entienda lo que queremos retratar. Y también se pueden poner fotos como para ayudar a la historia.
En nuestro caso, la sinopsis duró casi 1 página y media. Y después empezamos con el equipo creativo. El equipo está la directora, que es también la guionista, se pone dónde nació, y más que datos personales, se ponen dónde ha trabajado, qué es lo que ha hecho. En este caso, Natalia trabajó en televisión chilena, dirigió 2 cortometrajes que fueron mostrados en festivales como Sanfic. Su primer cortometraje Soy Sola ganó un premio de postproducción, estuvo en Cannes, y así se ponen como toda la lista de los logros que ha tenido el equipo antes, para que los inversionistas puedan ver, esta persona realmente puede hacer una película y vale la pena invertir en ello. Y ahí estoy yo, también se ponen lo mismo, que hice una película antes, que he estado en tal y tal festival, y también uno puede, si quiere, poner un link como a reportajes de prensa, cualquier información que sirva como para inflarlos, por decirlo de otra manera. Y aquí viene la cadena de título o la protección a la propiedad intelectual. Y esto es muy simple, ustedes tienen que poner el nombre de su película, se pone es una idea original de el guionista o director, quien tiene todos los derechos. Y ella le ha asignado estos derechos a la productora para producir esta película, es decir, para hacerla realidad y que se vea en las pantallas. Y después viene la nota de intención del director. Es decir, cómo este director piensa en hacer la película. Y aquí Natalia describe de dónde se origina esta historia para ella, de dónde tuvo la idea, qué es lo que la inspira, sus principales fuentes de inspiración como guionista y directora, las referencias visuales que ella va a usar para esta película. Y después viene lo mismo, la nota de intención del productor. ¿Por qué yo quiero producir esta película? Entonces se contextualiza de dónde vengo yo, que yo crecí en Chile, que en Chile las galerías comerciales son algo que en los 90 y a principios de los 2000 se seguía usando mucho, cosa que es muy particular en el mundo. No, las galerías comerciales no existen como en Chile. Y por qué queremos hacer la película acá, por qué nuestra protagonista no es tan común y es particular. Y todos los puntos de venta únicos de cada proyecto que hablamos en la clase anterior. Y entonces, después de las notas de intención, tenemos como nuestro casting ideal. Y aquí es muy importante poner una advertencia, y es decir que ninguno de los actores a los que nosotros estamos poniendo aquí han firmado un contrato con nosotros, a menos que sí ustedes tengan un actor ya asegurado que haya firmado un contrato. Entonces nosotros proponemos a quién nos gustaría tener para protagonizar esta película. Yo aquí, por ejemplo, puse Claudia Di Girolamo porque ha estado en tales y tales teleseries o en tales películas, un poco de su carrera, qué es lo que ha hecho y cómo es su estilo de actuación, y pongo la foto. Tengo a la Francisca Gavilán, también lo mismo, una pequeña biografía que se enmarque más en sus trabajos como actriz y por qué creemos que puede ser buena para nuestra historia. Y finalmente tengo a Catalina Saavedra, que fue con la actriz que nosotros decidimos trabajar al final y es la actriz que va a estar en la película. Después de eso tenemos los personajes secundarios, que se pueden poner otras actrices, otra propuesta, pero para los cortometrajes yo solamente les voy a pedir que pongan una propuesta de casting, o sea, para su personaje principal, y que traigan los actores a los que ustedes les gustaría tener. Aquí yo tengo 3 actores definidos. Y después se hace como una pequeña descripción de las locaciones y por qué las locaciones son importantes para esta película. Acá yo tengo que, por ejemplo, las galerías de Santiago Centro tienen, la mayoría son tiendas que reúnen desde café con piernas hasta joyerías, tiendas de productos de belleza, y que están en el subterráneo de Santiago de Chile, que tienen muchas luces de neón. Se resalta la visualidad del mundo de la película. Todo esto es para entusiasmar a los inversionistas y que nos pongan plata, es decir, esto es lo que nosotros vamos a ver en el cine. Y aquí hay una segunda parte de la película que se va a filmar en el sur de Chile, entonces hay como un cambio total de atmósfera. Vamos a filmar en el volcán, vamos a tener la textura de la madera, del humo. Esta es la parte más visual de este documento, donde nosotros queremos
difundir el mundo visual de nuestra película. Y después se pone el plan de producción, que es bastante simple. Se ponen las fechas de cuándo nosotros queremos hacer esta película. Por ejemplo, este documento yo lo hice antes de la pandemia, por lo tanto las fechas se tuvieron que mover. Yo digo en enero, diciembre de enero a diciembre del 2021 íbamos a hacer el desarrollo de la película. En julio del 2022 íbamos a asegurar el presupuesto. De julio a octubre íbamos a asegurar el casting y la preproducción. En noviembre y diciembre íbamos a empezar a producir, y la postproducción, o sea, todo lo que es el montaje, la mezcla de color y sonido, iba a ser en abril del 2023, y íbamos a empezar la circulación en festivales de marzo a noviembre del 2023 para estar ya en festivales en noviembre del 2024. Por supuesto, todo eso se atrasó y nosotros todavía estamos por filmar la película, pero para los cortometrajes yo les pediría que hagan 3 pasos de plan de producción. Uno que es preproducción, producción y distribución. Es decir, cuando ustedes piensan hacer la preproducción de la película, la producción y luego la distribución. Solo 3 pasos. Yo esto después se los voy a mandar por escrito, así que no se preocupen. Después se pone el plan de financiamiento. Esto es un poco más complejo en este caso porque es un largometraje. Nosotros ponemos que para la etapa de desarrollo vamos a requerir el fondo audiovisual, el fondo de Corfo y financiamiento privado, que esta es la parte que a los inversionistas les interesa. Y para la postproducción vamos a tener el fondo audiovisual, otro fondo europeo y inversionistas privados. Y lo mismo para la distribución. Ahora, para el caso de los cortometrajes, para el plan de producción, yo pediría que ustedes pongan solamente la parte del presupuesto que va a ser aporte propio, es decir, o lo que ya está asegurado, y la parte que ustedes necesitan pedir de los inversionistas. Es decir, si ustedes van a poner 20.000 pesos, por ejemplo, decir como aporte propio 20.000 pesos, y por conseguir o aporte privado pongan lo que sea que ustedes quieran conseguir de los inversionistas, 40.000 pesos, no sé. Ahí depende del plan financiero de cada proyecto. Y aquí es muy importante mencionar que no se pone un desglose del presupuesto de la película, sino que se da una idea aproximada. Esta película va a costar aproximadamente 500.000 pesos, pero no es necesario decirle a los inversionistas este es el presupuesto, porque eso no tiene nada que ver con la inversión que ellos van a poner. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, y los términos de la inversión es lo que les decía antes. Y se pone que, aunque es muy común para gente que tiene plata en Chile invertir en cine, esta es una tendencia que está creciendo y que nosotros queremos aprovechar. Y también en este caso nosotros queríamos acercarnos a inversionistas norteamericanos. Nuestra compañía productora quiere acercarse a inversionistas acreditados para vender 25 unidades a $5.000 cada una, con las recuperaciones y las por participación descritas más abajo. Es decir, aquí lo que yo estoy ofreciendo para esta película es vender 25 unidades, es decir, 25 pedazos de torta a 25 personas. ¿Por qué? Porque yo no quería lidiar con más de 25 inversionistas. Mientras más personas se unen, más complicadas se vuelven las cosas. Entonces, en su caso, lo que ustedes tienen que decidir es cuántos inversionistas privados ustedes quieren tener, es decir, a cuántas personas les van a dar un pedazo. Para cortometrajes pueden ser 2, 3, pero yo diría no más que 5. 5 ya se vuelve complicado. Y uno le pone un precio a cada pedazo de inversión, es decir, va a ser 20.000 pesos cada inversionista, 40.000, dependiendo lo que ustedes necesiten. Y aquí viene la recuperación de la inversión. Y se aclara, después de pagarle al casting y al equipo que hizo la película, si la película tuviera alguna ganancia, sería distribuida de la siguiente manera. El 10% va a ser retenido por el productor y la compañía para pagar todos sus gastos. Es decir, si hay ganancias, ustedes van a
tener el 10% y esto va a ser para cubrir todos los gastos de transporte, todos los gastos de teléfono, todos los gastos que ustedes hayan hecho con su plata para producir esta película. Y el 90% va a ser distribuido a los inversionistas en bases igualitarias para todos. Es decir, quien haya puesto plata van a ganar plata de acuerdo a la cantidad que pusieron. Y lo que nosotros ofrecemos en este caso es un 15% más de ganancias. Es decir, si los inversionistas pusieron 100.000 pesos, nosotros vamos a darle 100.000 pesos más el 15% de esos 100.000 pesos. Es decir, no solo van a recuperar la plata de su inversión, sino que van a ganar un 15% más. Pero esto no es garantizado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pagar el 100% de la inversión y luego, si hay más plata, se les da esa ganancia del 15%. Por eso es una inversión riesgosa, porque la mayoría de los cortometrajes o de las películas no generan tanta plata como para generar una ganancia. ¿Alguna duda de aquí? Yo sí tengo una duda. ¿Sí? Es sobre el tema de la recuperación de la inversión. Se refiere a que es de forma, que siempre pasa cierto porcentaje que tiene que recuperarse. ¿Cómo? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta es que si siempre la cifra que dio se cumple referente a recuperar la inversión. No siempre. Por eso es importante aclarar que la película puede que no genere ninguna ganancia y que esta es una inversión de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que decirle a la persona que va a invertir en nuestra película, mira, yo idealmente te daría tu plata de vuelta más el 15% de ganancia, pero esto no siempre pasa. Y cuando tú pones plata en esta película, tienes que saber que lo más probable es que no recuperes tu plata. Es decir, no es que los inversionistas me estén prestando plata y yo se las tenga que devolver sí o sí. Es como ellos están poniendo plata y ojalá puedan tener una ganancia, pero eso no está garantizado. ¿Se entiende? Sí. Súper. Cualquier cosa me siguen preguntando y si no se entiende me preguntan de nuevo. Y después, si hubiera aún más plata, después que nosotros ya le hemos pagado el 115% a todos los inversionistas, si hubiera más plata, se pone que el 10% de esta ganancia se va a distribuir entre los primeros inversores que tomaron la inversión de mayor riesgo y el 90% va a ser retenido por los miembros de la compañía productora, en este caso el equipo realizador. Es decir, si hay más plata del 115%, les vamos a dar un 10% más de las ganancias a los inversionistas y el otro 90% va a ser nuestra ganancia. Es decir, ahí es cuando nosotros haríamos mucha plata, pero esto casi nunca pasa. Y aquí en negrita es donde yo pongo la advertencia. Se asume que la mayoría de las primeras ganancias serán generadas en un periodo de 3 años. Es decir, si en 3 años la película no genera ganancias, ya se da por perdida esa plata. Y en el caso de los cortometrajes, yo pondría como 1 año. 1 año, si hay ganancias de dinero en 1 año, se pagará la inversión y si no, ya no. Pero eso es solo como una advertencia. Y después se pone la estrategia de distribución. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esta película? ¿A qué festivales? ¿A qué plataformas? ¿Queremos estar en festivales emergentes? ¿Queremos estar en Movie, en Netflix? Donde sea que ustedes quieran que su película se vea. Y esta es otra parte muy importante que sirve para darle una idea a los inversionistas de cómo se va a ver su película. Estos son ejemplos de películas que tienen relación en términos de tono y que tienen relación en términos de contenido y de presupuesto con nuestras películas. En mi caso, Gloria, porque se trata de una película chilena que retrata la historia de una mujer mayor y tuvo un presupuesto un poco más grande que mi película, pero aún parecido y que les fue bien en festivales. Y la segunda película que tengo en comparación
bueno, y que también hicieron un remake aquí en Estados Unidos, que también es como, la película le fue bien y tuvo interés, por eso hicieron un remake americano. Y tengo otra película de una directora libanesa que se llama Nadine Labaki, que también retrata una historia de mujeres en una peluquería, donde hay un arco romántico, y en fin, y ahí yo pongo como más o menos el presupuesto de la película y cómo le fue, cuánto ganó o no, y por qué es comparable a mi película. Y yo tengo una cuarta película que era Volver de Almodóvar, también por la historia de mujeres, con comedia negra. Claro, esta película tiene mucho más presupuesto que mi película, pero la pongo para que los inversionistas tengan una idea de cómo la directora quiere contar esta historia, del tono. Y finalmente uno pone los riesgos de la inversión, que es lo que les decía antes, que es probable que los inversionistas no recuperen sus películas porque el cine independiente no es un negocio que genere muchas ganancias, que nosotros vamos a tratar como productores de generar ganancias, pero esto no es una garantía, y que las acciones de nuestra película que los inversionistas compren no son transferibles o refundables en ninguna manera. Es decir, como preguntaban antes, si un inversionista me dio 10.000 pesos, yo ya los gasté para mi película, pero mi película no generó ganancias, eso no significa que yo le debo a esa persona. ¿Se entiende? Sí. Porque es una donación. Súper. Y bueno, ¿por qué queremos que inviertan? ¿Cuáles son la parte divertida de invertir? Ponemos, aquí yo pongo, ¿por qué es bueno para ti invertir en mi película? Aquí pongo, esta es una película única porque pone la lupa en una historia que es un tabú, que no está tan retratado en el cine. Vamos a tener un casting que es bueno, que es diverso, con actores que han estado en muchas películas, pero también con actores nuevos. Y queremos mostrar el talento de una directora que va a dirigir su primera película. Por todas esas razones queremos que seas parte de nuestro proyecto y te ofrecemos los siguientes. Y aquí esto es a discreción de cada productor. Lo que yo puse es como una oportunidad para visitar el set durante el rodaje y conocer a los actores, es decir, ustedes si tienen inversionistas pueden invitarlos a un día en la grabación, a estar, no sé, 1 hora o 2, ver cómo se hace una película. La mayoría de las personas no saben cómo se hace una película, por lo tanto es entretenido ver el detrás de cámara. Y es la oportunidad de estar envueltos en el proceso de producción. Y también uno puede ofrecer la invitación al festival donde se estrene la película, a ofrecer entradas cuando la película esté en el cine, y esas son las cosas que uno puede ofrecer a cambio de la inversión, pero nunca es plata o el retorno garantizado de las ganancias. Y finalmente se pone la información de contacto. Para donar a esta película, por favor, contáctese con el productor y ahí está mi nombre y mis datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Entonces, ahora, si quieren, hacemos un break de 5 minutos, como la clase pasada, y después me gustaría que todos pudiéramos presentar nuestros proyectos nuevamente y que esta vez me pudieran explicar la historia y compararla con las 2 o 3 películas de referencia para ver cómo están en el pitch y cómo eso lo vamos a poner en sus carpetas. ¿Sí? ¿Hacemos un break? ¿Camila? Sí, demore. Voy a pausar. Hola, ¿estamos de vuelta? Empecé a ¿Sí? grabar. Súper. No sé si los alumnos ya están de vuelta. Chicos, están muy callados. Están callados hoy día. ¿Alguna respuesta? Sí, sí. Bueno, como tenemos 4 proyectos y nos quedan aproximadamente 40 minutos de clase, la idea es tener 10 minutos por cada proyecto para ir viendo lo mismo que vimos la vez anterior, pero poder dar un poco más de feedback en profundidad
Y lo que más me interesa en esta sesión es hablar de la historia de la película y de cuáles son las dos películas que ustedes eligieron como referencias, para yo poder entender un poco más el mundo de sus películas. ¿Quién se ofrece a empezar? ¿Nadie? ¿No hay ningún voluntario para empezar? Quizás Camila, tú me podrías ayudar con algún alumno o algún proyecto que pueda ir Sí. primero. Samuel, eso mismo, de hecho Samuel está de los primeros en la lista, así que podríamos empezar con él con Mala Senda, director. Súper. ¿Sí se me escucha? Sí. Dame un segundo. ¿Puedo compartir, cierto? No. Ujú. ¿No? No. A ver. Ahora sí puedes compartir. Va, bueno. Eso acá. Creo que ya habíamos partido presentando nosotros como cortometraje Ujú. el tema de la senda, el cual se toma primero como género de drama y ficción, que tiene que tiene como tema la reincidencia social de los ex convictos en Chile. Y la premisa es que quien ha obrado mal, aunque haya pagado la deuda a la sociedad, con su libertad no podrá Ujú. escapar de su marginalidad. Voy a saltarme lo que hemos visto la clase pasada hasta hasta la sinopsis para poder dar en contexto lo de la historia y Súper. tener tiempo para los demás compañeros. Acá está. La sinopsis. Bruno, 41 años, es un ex convicto que intenta reinsertarse en la sociedad. Eh, Vuelve a ver a su hija de más de 18 después de 5 años. En su intento por recuperar la relación distante con su hija, le promete que ella irá a la fiesta de graduación. Bruno consigue hacer un trabajo informal como colectivo pirata, por la falta de oportunidades laborales. O sea, Bruno consigue hacer un trabajo informal como colectivo pirata por la falta de oportunidades laborales, que le ayuda a conseguir dinero rápido para pagar la pensión alimenticia y sobrevivir. Pero su vida en la cárcel resurge en su vida cotidiana, creando una sensación de angustia y rabia que lo llevan a cometer nuevamente delitos de robo, el cual culmina en la venganza de la víctima. Como consecuencia, Bruno no logra cumplir la promesa a su hija. Esa Tengo sería la... tengo algunas Dígame. preguntas sobre esta sinopsis. Em, la primera parte me queda más clara, o sea, sabemos que él sale de la cárcel y que está intentando acercarse a su hija y que hay una fiesta, o sea, hay un evento. En la segunda parte, cuando dice, pero su vida en la cárcel resurge en su vida cotidiana, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa que resurge? Bueno, como sinopsis no está contado, Ujú. pero resurge en su vida cotidiana por parte de un personaje, que en este caso es Elías, Ujú. también es un ex convicto, el cual también sale de la cárcel junto con él, pero la diferencia es que sigue haciendo la misma criminalidad y vamos a ver qué le va a ofrecer a Bruno Ok. este aspecto, y no solo le va a ofrecer, sino que le va a decir, tú me debes un favor, o sea. Ujú. Entonces por eso como que va a haber esta sensación de que vuelve a su Mm. vida cotidiana, esta vida de cárcel que tenía él Claro. anterior. ¿Y qué tal si para cuando vuelvan a trabajar la sinopsis y para la próxima clase, en vez de poner, pero su vida en la cárcel resurge en su vida cotidiana, ponen, pero todo cambia cuando Elías, otro ex convicto, aparece en la vida de Bruno y lo presiona para que Bruno vuelva a reincidir? Porque ahí en esa breve línea me queda mucho más claro a mí como auditora y como inversionista qué es lo que va a pasar. O sea, Claro, sabemos que hay un antagonista y sabemos que nuestro protagonista va a tener presión. claro, sí, sí, es cierto. Su- Eh, Continúa. bueno, continuando, vamos a continuar con las referencias audiovisuales que fueron pedidas, Ujú. que tenemos primeramente a Taxi Driver,
como primera referencia, más que nada Ujú, por nuestro personaje principal en Taxi Driver y también personaje principal en nuestra escena, que es Bruno, de Mala Senda. Ambos tienen problemas de integración social, ya que uno estuvo en la guerra y el otro es un ex convicto. Entonces tomamos esa personalidad de nuestro conductor y también del ujú, conductor de Taxi Driver. Y Mala Leche la tenemos como referencia netamente por la dirección de foto, ya que ujú. por ella podemos lograr lo que es se hace más potente el realismo y más crudo en términos de guion. O sea, así Ujú. tratamos mucho mejor lo que es ver visualmente todo lo que es el aspecto de Mala Senda de una manera que a nosotros nos parece que nos encantó en cuanto a la película Mala Leche. Súper. Esas serían las dos películas. Bueno, tenemos una tercera igual, Drive. Ujú, Por última referencia audiovisual nos encontramos con la película Drive, lo cual nos inspiramos en la fotografía del interior del auto. O sea, porque nosotros igual vamos a tener escenas de interior del furgón, el cual se nos muestra un conductor de criminales en el que le amenaza por un robo fallido. O sea, vemos diferentes tiros de cámara dentro del ujú. vehículo que nosotros queremos recrear también dentro del vehículo, dentro del furgón de Bruno. Eso sería. Súper, me parece que las referencias están súper bien porque tienes referencia al personaje principal, como la psicología del personaje y también como la principal locación donde va a ser la historia, que es un auto, ¿no? Claro. Eh, entonces, lo que yo haría para estas referencias es como quizás acortar un poco más la descripción de cada una y decir como nuestro personaje de Taxi Driver nos inspiramos en la psicología del protagonista, de Mala Leche nos inspiramos como en la cámara y el retrato de la marginalidad y en Drive nos inspiramos en todas las tomas dentro de los autos, ya que nuestra película va a estar mucho de la acción transcurre dentro de un auto. Hacerlo lo más corto posible y ojalá poner un poco más de fotos, que es como lo que nosotros queremos Ah, en esta claro. carpeta, es retratar el mundo de la película. Claro. Pero bien, y creo que lo más importante es trabajar la sinopsis, o sea, para que la historia sea lo más visual posible cuando uno la lea y entienda que va a haber un antagonista, que la vida de la cárcel no es como la metáfora de la vida de la cárcel, sino que es una persona en concreto. Eh, entonces, lo que les pediría para la próxima clase es si pueden traer una sinopsis de una página donde la historia esté desarrollada como todo lo que pasa, obviamente resumido, pero que esté, por ejemplo, este personaje Elías, que me parece que es muy importante, y también en tu sinopsis tú mencionas a una víctima que toma venganza y que tiene una incidencia en el final de la película. Es decir, ¿cuál es esa venganza? ¿Qué es lo que pasa ahí? Esta sinopsis no es como la sinopsis que uno lee cuando lee el diario o internet cuando va a ver una película, que uno lo deja como colgando, sino que yo necesito entender todo lo que va a pasar en esta película si estoy poniendo plata en la historia. Comprendo. Sí, muchas gracias. ¿Algo- ¿Alguna pregunta? No, no, hasta el momento no. De hecho, creo que fueron muchas acotaciones y acertadas, la verdad. Entonces, nada que decir. Muchas gracias. Súper. Después yo le voy a pedir a través de Camila si pueden compartir estos documentos conmigo para que vayamos ya armando la carpeta de cada equipo y yo poderles hacer documentos antes de o sea, comentarios antes de la clase en el Google Doc. Y yo también les Ah, voy a mandar como la lista de las cosas que hay que traer y todo para que no haya confusión. ningún problema. Muchas gracias. Súper, Eh, gracias a ti. Creo que sí, no sé, aquí está, ya. Y que no encontraba el coso para dejar de comprar. Muchas gracias. Ok, súper. ¿Quién sigue? Ahora vendría Vestigio. Ujú. Está Francisco Barrera, Martín Muñoz, Nicolás, Rodrigo Soto. Hola, 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 ¿cómo Sí, están? hola. ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto.
Bueno, Víctor, ¿podéis compartir? Ah, Sí, Víctor va a compartir, ya. Sí, ahí ahí me sí. dejó. Ujú. Ya. ¿Vamos nomás? Ujú. Sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy le venimos a presentar nuestra historia de idea de cortometraje llamada Vestigio. Eh, para comenzar, acá está nuestro storyline, el cual viene siendo una relación de temática central de una relación muy tóxica que tiene como eje central a Michelle por un lado y a Joel. Michelle es nuestra protagonista, la cual constantemente desestabiliza psicológicamente a Joel, eh, quien es un tanto inmaduro y tiene esta diferencia de edad y hace que tengan diferencias de opiniones lógicamente. Joel ya está un tanto cansado de estas eh, como no especie de violencia, pero como de constantes discusiones. Igual que él comienza a ir comienza a ir con su grupo de amigos, como club pichanguero de barrio. Y acá Michelle comienza a tener cierta clase de inseguridad y todo porque conoce a la fotógrafa, que es Emilia de 21 años, que es la fotógrafa del equipo, la cual hay una especie de cercanía, pero más no amor, sino que se llevan bien y todo el tema. Pero esto le genera inseguridad a Michelle, ya que en ella Joel ve todo lo que no tiene Michelle y los celos van incrementando a un nivel donde Michelle no lo puede soportar. Además de esto, cabe destacar que Michelle vamos ¿cómo se llama? Agregarles insert, donde ella se imagina situaciones de su novio con Emilia y todo esto es producto de su imaginación. Esto nada está pasando y ella lo ve así. Bueno, la intensificación de los celos llega a un punto donde lamentablemente ella pierde el control de ella misma y termina matando a su novio en un acto de celos. Bueno, estas son las locaciones en las cuales se desarrolla el cortometraje. En el lado izquierdo de la pantalla vemos la casa, que es la locación principal donde suceden todos estos actos de violencia, eh, los cuales son violencia verbal, violencia psicológica y una mínima de violencia física. Pero aquí en esta casa es donde sucede la mayoría de desarrollo. Por Ujú. el lado derecho estamos en la cancha, que es donde se desempeña Joel como futbolista y Emilia como fotógrafa. En esta cancha es donde los invitan a un baby shower, en el cual va a ser en la locación de abajo, la cual, bueno, ahí se desarrolla el baby shower y sucede lo inesperado. O sea Eh, que ella lo mata durante el baby shower. sí, Correcto. Ok. estos son nuestros dos actores principales. Por un lado tenemos a Darwin Pérez y a Catalina Pérez, los cuales al momento de postular a este papel, ellos supieron adaptarse súper bien a lo que el guión pedía. Entonces, aparte que ellos Ujú. tienen una trayectoria igual, por así decirlo, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, supieron adaptarlo súper bien. Entonces, Bueno, acá podemos ver como las referencias visuales y a la vez de color también. ¿Se Ujú. me escucha? ¿Sí? Bueno, Sí. en la zona izquierda podemos ver estas referencias de Munchausen, de un cortometraje, la cual nosotros las referencias que queríamos sacar son como de color, donde los colores como más pastel y cálidos son donde la protagonista mantiene como una estabilidad emocional y psicológica, donde todo va en orden. Entonces, esta especie de color queremos retratarlos cuando la pareja tenga momentos como de estabilidad emocional y todo esto se ve volcado a un cambio de color y de sombra más denotada, marcada y como incluso de aspecto un tanto como suspenso cuando Michelle tenga como estos quiebres emocionales, cuando empieza a dudar, se insegura de sí misma y
y cuando de hecho se imaginen las cosas que, que está pasando su novio. Ujú. Por otro lado, acá tenemos estas dos películas. Una se llama Odette y la otra es Possession. Yo hablaré de Odette y Víctor, mi productor, hablará de Possession. Odette, básicamente es lo que queremos sacar y rescatar es como lo que está dispuesta a hacer la protagonista por mantener una relación, o más que nada alcanzarla, ya que ella conoció al novio de Pedro, que o sea, ella conoció a este chico rubio que está al costado, y Ujú. ella, lamentablemente, el novio fallece, y ella hace todo lo posible por parecerse físicamente a él. Entonces lo que queremos retratar es eso, es todo lo que puede llegar a ser para parecerse físicamente y llevar el control de esta como relación y lo peligroso que puede llegar a ser estar dentro de una relación de este tipo. Por el lado de Possession, quisimos rescatar bueno, en Possession vemos que el hombre es el que quiere tener posesión de Ujú. esta mujer, pero de por sí lo que sí queremos rescatar es al momento en el que se realizan las peleas. Las peleas de esta película son muy fuertes. eh, Son muy fuertes, entonces de alguna manera queremos retratar lo mismo. De por sí nuestro cortometraje no es como de ese terror o cine experimental, pero sí rescatar esas pequeñas cosas que, que, que hacen que el espectador presencie la violencia y la violencia como fuerte, como Ujú. dañina, la que impacta. Eh, Y les hago una pregunta, en la primera película que mencionaban, creo que la protagonista intenta parecerse al hombre con el que ella está obsesionada, ¿no? Sí, correcto. ¿Eso pasa también en su cortometraje? No, no pasa, pero es como lo que rescatamos de esto es lo que está dispuesto a hacer, Ok, como el extremo, exacto. Ujú. ok. Entonces, para la próxima sesión, lo que les pediría es como poner, igual que su compañero en el trabajo anterior, en este documento, 1 o 2 puntos por escrito de qué es lo que ustedes quieren rescatar. Lo mismo que me están explicando, pero más resumido para que cuando yo lea el documento lo pueda tener ahí. Ujú. Perfecto. Y esas son las referencias que tienen hasta el Sí. momento. Yo les voy a dar otra referencia para que la vean y si les parece o no, ustedes la incorporan. Es una película que se llama Misery, Miseria, creo que es en español, y es una película más o menos antigua de una mujer mayor que es fanática de un escritor y un día ese escritor tiene un accidente cerca de su casa, un accidente en auto, y ella lo encuentra, lo acoge, lo cura y después lo hace su prisionero. Entonces, como esta relación obsesiva de una mujer mayor con un hombre más joven, que es como amor, la obsesión y violencia. Y es una película que también tiene escenas de violencia en cámara, que es algo que ustedes van a retratar. Eh, y finalmente también creo que es importante, hay un elemento en su cortometraje que es que la mujer es casi 10 años mayor que el protagonista. Entonces, ¿por qué esa elección? Creo que no es arbitrario, creo que hay que resaltarla. Es decir, esta mujer que es bastante mayor que él, cómo la edad influye en la relación de los protagonistas y cómo, por ejemplo, porque lo que me imaginaba un poco con estas referencias es que ella, como es mayor, se siente más insegura porque él tiene una amiga que es más joven, entonces quizás ella empieza a actuar como si ella fuera una adolescente también y asimilarse y como todas esas cosas que no sé si son parte de su película o no, pero describir un poco en su sinopsis por qué la diferencia de edad y cómo esto influye en la relación de celos y dominación.
Ujú. Y también lo mismo que su compañero para la próxima sesión, si puede entrar una sinopsis o de una página donde esté escrito como el plot de la historia, todo lo que pasa, para yo entender bien quién es el protagonista, el antagonista, cómo es que sucede la muerte de este personaje, porque todo eso necesita estar claro en la carpeta. Ya, perfecto, muchas gracias. Pero súper bien. Ujú. Vale, muchas gracias. Gracias. De nada. Vamos al siguiente. Eh, Profe, ya que bueno, la clase pasada creo que fuimos la presentación más deficiente, me gustaría pasar representando a mi grupo. Tuvimos un evento de recaudación de fondos para, bueno, recaudar fondos para nuestro filme. Súper. Entonces, los de mi equipo no van a poder estar, pero bueno, yo como director le voy a contar un poco sobre nuestro metraje. Sí, por favor, y cuéntame también de la recaudación de fondos. Ya, bueno, empezando por la recaudación de fondos, fue una completada que hicimos en la U. Ujú, No logramos recaudar todo lo que quisimos, pero bueno, pudimos recuperar la plata. Eh, muy bien. Ahora sobre nuestras intenciones o mi intención como director para este filme, que bueno, básicamente eh, es un concepto que yo como soy hombre no lo he vivido como tal. Eh, pero bueno, yo vengo de Temuco, en donde, como usted ya sabe, es la ciudad en donde creció Martín Pradena y mucha gente como él. No estoy diciendo que en Santiago no pase lo que pasó en Temuco, pero sí reconozco que hay una tendencia que me ha afectado mucho a lo largo de toda mi adolescencia. Crecer ahí fue difícil, saber que amigas mías fueron abusadas, historias de mi familia también, mujeres. Y esto es casi un what if, qué hubiese pasado si, por ejemplo, Antonia Barro alguien la hubiese escuchado, alguien hubiese estado ahí para ella. Ujú. Eh, y bueno, ahora voy a contarles sobre la historia a detalle, no sé si le gustaría. Sí, Ya, dale. perfecto. Em, Tenemos a Andrea que cuando tenía 16 años fue a una fiesta con sus amigos y su mejor amiga coló a la fiesta a un amigo suyo y bueno, producto de la fiesta todos se empiezan a emborrachar y Andrea ya como traspasando este límite de ingesta de alcohol decide ir a dormir a una pieza tranquila. La cosa es que este joven que fue invitado a la fiesta se da cuenta que hay una persona vulnerable durmiendo en una pieza y bueno, entra y se aprovecha de Andrea. La cosa es que Andrea nunca tuvo nadie con quien hablar, se alejó de su grupo de amigos porque sentía que esta persona que se coló a la fiesta también estaba como siendo más parte del grupo, cosa que ella no podía aceptar, pero tampoco le podía pedir ayuda a nadie, porque, eh, bueno, cuando uno es víctima de estos temas, siempre pasa eso, como querer guardárselo y crecer sobre esto, y eso es exactamente lo que hace Andrea, pero ella deja de tener celular, deja de tener redes sociales para mantener contacto con sus amigos, pasan los años en los que ella egresa y no a la U, se cierra en su mundo. La cosa es que su Ujú, mamá, quien nunca supo lo que le pasó, al día de hoy, 3 años después, le exige que por favor se vaya a matricular a la U porque tiene miedo que su hija no tenga futuro, sin saber los problemas que puede tener Andrea. La cosa es que Andrea le hace caso, dice que es lo peor que puede pasar y cuando iba en el metro viajando a su destino, a probablemente una U para hacer trámites, eh, pasa una persona que la manosea. Y ujú. todos estos traumas que ella se estaba esforzando en, es- en enterrar salen a flote de golpe.
le da un ataque de ansiedad, la gente empieza a pasar al lado de ella, nadie la ayuda, salvo una persona, que es Josefa, que en ese momento era una extraña para ella. Y la ayuda, la lleva al andén, después la lleva a su casa y cuando llegan a su casa, obviamente Andrea lo único que quiere es entrar. Se da cuenta que, así como después saliendo del ataque de ansiedad, como que realmente vuelve a sus cabales, si se puede decir así. No, no cabales, pero vuelve a estar como consciente de Ujú. su alrededor y le invita a pasar por cortesía. La cosa es que el intercambio de información que hacen eh, hace dar, hace dar cuenta a Josefa que Andrea es una persona que está muy dañada y le nace como este sentimiento de querer ayudarla. La cosa es que nace una amistad muy bonita de esto, eh, que ayuda mucho a Andrea a más encima sobrellevar como, porque después de este ataque de ansiedad, Andrea no puede salir más de su casa. O sea, es casi como Ujú. agorafobia. Eh, Porque, bueno, como le dije, todos estos sentimientos, todos estos traumas que estaban enterrados ahora salieron, explotaron y dejaron más la embarrada. Ujú. La cosa es que Josefa estaba ayudando a que Andrea salga, de hecho logró que salga con ella. Se pusieron a hacer cosas, a ver el mundo exterior con otro ojo, sobre todo para Andrea. Y en una Josefa le dice que se tiene que ir de la ciudad, que va a ver a su papá que vive en Villarrica y que no va a poder irla a visitar eh, la próxima semana, pero que va a volver la próxima. La cosa es que cuando pasa la próxima semana, ella no tiene celular, no tiene cómo contactarse con Josefa y la está esperando. Todos los días se juntan a la misma hora, es casi como una rutina para ellas. La cosa es que no llega nunca. Andrea se va a dormir y al día siguiente lo despierta su mamá diciéndole que en las noticias salió que el bus que llevaba a Josefa a su destino chocó y lamentablemente ella falleció. Entonces tenemos ahora a Andrea que está muy sola, más sola que nunca, con dolor, pena y rabia porque todo el progreso que estaba haciendo con su amiga fue una regresión total. Entonces, como última decisión y clímax, nosotros queremos hacer que Andrea supere sus miedos una última vez para lograr visitar a su amiga en el cementerio, porque se perdió el funeral también, porque Ok. creía que no iba a ser capaz de lograrlo. Y eso a grandes cuentas es lo que estamos preparando. Una pregunta, ¿cuánto dura la historia en total? Como el tiempo del metraje, 10 Sí, minutos. ya, como en 10 minutos es una historia larga de contar. Sí, básicamente nosotros queremos ser muy sutiles y sugerentes a la hora de entregar información. Queremos representar todo esto que pasó en un carrete, porque yo le estoy dando como el backstory, Ujú. Ok, claro, pero básicamente cuando Andrea esté en sus momentos más bajos, ella va a tener como una cierta reminiscencia a la puerta que se supone que la veía proteger del exterior, que en este caso que entrara una persona y se aprovechara de ella. ¿y cuáles Eh, son, entiendo, y cuáles son las referencias de películas que ustedes tienen para contar esta historia? bueno, básicamente sobre esta estructura de, bueno, una persona con agorafobia llega un extraño a su vida para lograr sanar. Encontré una película que es de Netflix, se llama Beats, Ujú. y es de a un joven afroamericano que estaba con su amigo en la calle, bueno, en el gueto de Estados Unidos, en un gueto, y matan a su amigo al frente de él. Ujú. Entonces él tiene estos episodios agorafóbicos y llega como este buscatalento, si se quiere decir, de raperos afroamericanos. eh, y escucha que este joven que está en su castillo
prisión, hace música. Entonces intenta entrar en su vida como para que le dé plata, pero después de eso nace una amistad. Bueno, básicamente esa estructura es como lo más parecido que pude encontrar. Pero Súper. esta secuencia es como casi pesadillesca o reminiscencia a traumas pasados. Yo me inspiré un poco en Enter the Void Ujú. de Gaspar Noé. Esa secuencia del choque del auto, Sí, ya, básicamente eso. Y que sea con repetición. La vamos a repetir 3 veces a lo largo del metraje. súper. Entonces lo que te pediría para la próxima clase, al igual que tus compañeros, es la sinopsis, sin el backstory, dónde empieza la película, dónde Perfecto, termina y por qué las comparaciones sirven como para enmarcar esta película y haciendo énfasis en el tratamiento audiovisual, es decir, cómo vamos a contar una historia tan larga en 10 minutos. perfecto. Si puedes orientar las comparaciones por ahí. Ya, muchas gracias. Súper. Y creo que nos queda un grupo más, Y bueno, ¿sí? Profe, disculpe, ¿Sí? lo último. Em, eh, sabes tú que yo creo que a mí igual se me subió la necesito presión. salir de esta llamada porque tengo que trabajar con mi grupo. Le quería pedir permiso. Sí, obvio. Ya, muchas Buena gracias. suerte. Nos Gracias, vemos usted la igual. próxima. Quedaba solo un grupo, pero la niña no está, ¿No está? que era Paola, o Ah, está, sí. Sí, me sí, escribió que no iba a poder venir. que ya Bueno, está solita. Sí. no importa, aprovechamos estos últimos minutos de clase para conversar un poco de lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a enfocarnos más a trabajar en sus carpetas. Por eso les voy a pedir que a través de sus profesoras que me compartan los links de sus documentos para poder dejarles comentarios ahí. Y también les voy a pedir si me pueden traer para la próxima clase la sinopsis en una página y las comparaciones con las descripciones de por qué sirven para enmarcar sus películas. Y además voy a pedir que si pueden hacer una nota de intención del equipo. Como esto es un cortometraje, no vamos a enfocarnos en nota de intención del director o del productor, sino que una nota de intención como equipo. ¿Por qué como equipo queremos contar esta historia? ¿Cuáles son las cosas que nos inspiran a contarlas? ¿Qué es lo que queremos retratar? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué preguntas estamos planteándole a la audiencia? Todo lo que ustedes quieran decir, que muchos los han explicado, por ejemplo, que en Temuco la violencia hacia las mujeres es muy grande y eso como enmarca un poco el contexto donde creció el director. Todos esos aspectos los vamos a poner en esta nota de intención que también tiene que ser 3 párrafos, no más de una página, ¿ok? Sí, creo que hay una pregunta. ¿O no? Danitza. Sí, tiene la manito levantada. ¿Danitza? Sí, hola. Sí, lo que Hola, pasa es que sí. faltó mi grupo. Ah, ok, o sea, había un grupo más. Sí, profunda metanoia. Ya, ok. Dale. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo, Ahora puedes compartir. ¿Puedo hacer una pregunta súper rápida? Sí. Es que se me trabó justo cuando estaba hablando de lo último. Habló de la nota de intención del equipo y después no. La nota de intención, que vamos a hacer una nota de intención por grupo. Es decir, que puedan como grupo, como equipo, decir por qué quieren contar esta película, cuáles son las inspiraciones detrás de la historia, el contexto de dónde viene esto, qué preguntas van a plantear a través de esta historia. Es decir, como el caso de qué hubiera pasado si a personas que han sido abusadas se las hubiera escuchado antes. Es decir, todos los elementos que contextualizan el por qué el equipo está trabajando en la historia. Ah, ya, perfecto. Gracias. Súper. ¿Vamos con el último grupo?
Voy a tener que interrumpirte porque tengo una reunión después de esta llamada, pero dale nomás. Sí, no será breve. Básicamente, bueno, la vez pasada no creo que no explicamos bien esto, pero la duración de nuestro cortometraje, Profunda Metanoia, será de 10 a 12 minutos. Es un thriller psicológico. Como la sinopsis es muy larga y para ahorrar tiempo, el logline lo basé en 2 líneas. Soy la guionista y productora de este proyecto. Básicamente, Eduardo recibe una llamada de Javier, que es su editor, que le exige entregar a tiempo un nuevo libro. Él, empeñado en alcanzar el éxito en un mundo distorsionado, perdón, nace su nueva obra, Alicia. Bueno, la historia central desde el inicio, a pesar de todas las modificaciones que se pudieron haber realizado, es muy psicológico, porque retrata desde el momento 1, Eduardo ya sufre problemas de ansiedad, con marcas en su cuerpo y heridas y cosas así. Entonces, claro, a medida que avanzando la historia, como dice acá, se distorsiona todo, apareciendo Alicia, que básicamente al final uno se da cuenta que era él mismo reflejado en ella, reflejando como sus traumas del pasado, con sus padres y todo esto. Entonces, claro, Javier es básicamente el detonante que le dice, oye, dame el libro, y él con su mundo ahí, todo loco, encerrado en su departamento, termina escribiendo esta obra, pero después de muchas como locuras que lleva la historia. Entonces eso es como lo central. Luego, bueno, lo atractivo, como dije en algún momento, lo de que desde el momento 1 se va a reflejar la ansiedad de este personaje. Entonces es como muy retratarlo. De hecho, la investigación, dentro de las preguntas que pide para la próxima reunión, fue tratado, le preguntamos a psicólogo cómo se relaciona todo esto, información como bien verídica, que pueda llevar a cabo una realización que se entienda que es así la realidad. Bueno, el equipo técnico lo conocemos, el público objetivo, el plan de distribución lo dijimos también, y bueno, las referencias fílmicas, yo mucho conocimiento no tengo porque sé cuáles son, que son estas, y creo que lo que más es lo psicológico, que serían, claro, La Isla Siniestra, Joker y White Platch. Por acá en el Zoom creo que está Lawrence, que es dirección de foto, si es que me puede ayudar y para que lo entienda de mejor manera por qué se eligieron estas películas. No sé si está por ahí. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, tenemos como mencionó Danitsai, que está compartiendo pantalla, La Isla Siniestra, que la película cuenta con el personaje que está entre su imaginación y su crisis con la realidad con la que tiene su entorno. Entonces nos basamos como más un poco, quizá en algunos planos, también un poco de estética, y en la historia como tiene el personaje tanto en La Isla Siniestra como en nuestro. En la siguiente, en el Joker, tenemos más como la estética visual de la película que quisimos como referencia, porque tiene varios colores de saturación o cosas muy específicas que sirven para nuestra propuesta visual. Y como tercero, Whiplash, que la película no cuenta con un thriller psicológico, pero sí cuenta con un personaje que tiene crisis y aparte cuenta con muchos tonos de amarillo que, según la psicología del color, representan la ansiedad, que es lo que nuestro personaje experimenta. Entonces, eso se ocuparía no tanto quizá en la iluminación, pero sí sobre todo en la ambientación y utilería del cada set. Eso. Súper. Bueno, también como les dije a sus compañeros, para la próxima clase, si pueden resumir en 2 o 3 líneas la relación de las películas que tienen de referencia con su película, lo mismo que me han explicado, pero de manera mucho más breve y quizás poner un poco más de fotos.
y desarrollar la sinopsis de el cortometraje en una página para yo poder entender todo lo que pasa en la historia, todo el plot. Entonces, Sí, para... una duda, ¿Sí? la sinopsis de una página tiene que estar lo más resumido posible, es decir, podemos quitarle los detalles que pasen en la historia, ¿verdad? Sí, obvio. Todos los detalles pueden quitárselos. Lo más importante es los puntos del plot. Es decir, cada acto, cada como principio, acto 1, acto 2, acto 3, y qué es lo que pasa en el clímax. Es decir, hay, no sé, un asesinato o cuando hay como un punto de no retorno. Cuando las acciones más importantes de la película sin los detalles, sin diálogos, sin nada de ese estilo. Ok, gracias. Súper. Entonces, para la próxima clase yo les voy a pedir preliminarmente, como dije, la sinopsis y estas dos referencias, la nota de intención, pero también les voy a pedir que vayamos avanzando y sé que algunos ya los tienen, algunos equipos ya los tienen con las locaciones y con un plan de producción. El plan de producción es súper simple. ¿Cuándo van a hacer la preproducción? Que muchos la están haciendo ahora. ¿Cuándo va a ser la producción, el rodaje? ¿Y cuándo va a empezar la distribución? Entonces todo esto se los van a mandar por escrito después, pero es para que lo tengan en mente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Súper. Entonces, muchas gracias por esta sesión y nos vemos el próximo martes.